dimensiones psíquicas, ahora lo vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, como han podido ver el sílabus, primero vamos a hablar de lo que son los trastornos de personalidad. ¿Y por qué es importante para el médico en general poder conocer los trastornos de personalidad, poder conocer lo que es una personalidad normal? Porque la personalidad al final se van a dar cuenta, chicos, es un constructo hipotético, es un constructo teórico. Todos nosotros compartimos, al ser seres humanos, compartimos rasgos de personalidad. Y siempre recuerden esto, ¿no? Y se van a dar cuenta que la mayoría de los rasgos son como si fueran ladrillitos que forman una pared, ¿correcto? Y para hablar de una personalidad ya patológica vamos a hablar de rasgos desadaptativos, ¿ya? ¿Y se acuerdan cuando hemos hecho trastornos de ansiedad? Hablamos de ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, ¿no es cierto? La ansiedad de estado es una tendencia en un momento determinado a responder de manera ansiosa. Y eso sucede mucho con las fobias específicas, ¿no es cierto? Si alguien tiene miedo, por ejemplo, a una serpiente cascabel, yo saco de mi mochila una serpiente cascabel y la tiro acá, le va a dar un ataque de pánico. Pero, ¿qué pasa cuando una persona tiene tendencia a estar preocupado por todo? ¿No es cierto? Eso ya es ansiedad raso, la tendencia a responder de manera ansiosa a casi todos los estímulos de nuestra vida. ¿Ya? Y vamos a hablar de cuáles son los trastornos de personalidad. Primeramente vamos a definir personalidad. Vamos a hablar, esto es muy importante, por favor, chicos, los paradigmas o las teorías de la personalidad. Vamos a hablar de dimensiones estructurales, la personalidad y la poca eficacia en poder explicar la personalidad como modelo médico, temperamento y carácter, el modelo del Big Five o los 5 grandes de Kostrich and Crick. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y este es probablemente el modelo que yo quiero que entiendan, porque es probablemente el que correlaciona circuitos neurobiológicos a nivel cerebral de neurotransmisores con características de la personalidad. ¿Ya? Luego vamos a hablar de otras perspectivas neurobiológicas, una tabla resumen de las teorías de personalidad, lo que es la personalidad y la salud. Vamos a definir lo que es un trastorno de personalidad, la continuidad de la expresión, las interacciones sistémicas, la evolución en la clasificación, la propia clasificación, una viñeta clínica y finalmente nuestras conclusiones. Antes de conocer siempre, chicos, lo anormal, vamos a conocer lo normal. Entonces, ¿qué es personalidad? ¿Sí? Ya Jaspers, para su primer libro en 1914 que sale, hablaba de la personalidad como una forma particular que un individuo tiene a expresarse a sí mismo, la manera como particularmente camina, cómo piensa, cómo siente, cómo se expresa. Y además de eso, asociado a eso van nuestros anhelos, nuestros objetivos y también nuestros ideales respecto a lo que queremos ser en un futuro. Y los valores que guían nuestra vida y cómo se manifiestan. Y a través de qué, esto siempre yo les pregunto a mis alumnos, a través de qué el ser humano, a ver, respóndanme, a través de qué el ser humano expresa su pensamiento, expresa sus sentimientos, a través de qué. A ver. La expresión corporal. Ya. No, algo físico. La expresión corporal. Algo físico. Ya, los gestos, pero ¿en qué plasma el individuo? Sí, o sea, sus experiencias en qué lo plasma. Hace un momento en la sala de estudios estaba conversando con sus compañeras, me estaba comentando de una película. ¿En qué plasma ver el ser humano? ¿Cómo se siente? Ya, pero ¿en qué? Ya, ¿el papel qué es? Literatura, el arte, la música. Eso es expresión de personalidad, chicos. Recuerden, por favor, eso. ¿Sí? Entonces, al final, esto permite una conexión de la totalidad de la vida psíquica del individuo. Es decir, de cierta manera se van a dar cuenta que ya a los 18 años se habla de una personalidad formada. Cada uno de nosotros es un individuo único en el mundo, porque tiene una manera de pensar, tiene una manera de sentir, tiene una manera de comportarse y también tiene deseos diferentes, ¿correcto? Entonces, como lo entendemos, la personalidad no es simplemente, no se reduce a lo que es realmente un individuo, sino
es un fenómeno empírico y no muy bien definido. Entonces, frente a algo que no es bien definido, ¿qué tenemos que buscar nosotros como médicos? Que tenemos la consigna de ser científicos, buscar un modelo científico para poder explicar la personalidad, ¿correcto? Entonces, es una construcción hipotética que explica los aspectos del comportamiento que son relativamente estables. Todos compartimos estas características, pero algunos somos más ansiosos, algunos probablemente tenemos la tendencia a deprimirnos, ¿correcto? Algunos de repente somos más perfeccionistas, ¿correcto? Algunos somos buscadores de sensaciones y algunos también dependemos de la recompensa. Se van a dar cuenta, ¿sí? Y son consistentes en el tiempo, es un patrón estable y además permite diferenciarnos entre individuos. Recuerden por favor eso respecto a la personalidad, ¿sí? Entonces, ya Kurt Schneider habla de, esto es algo que yo quiero que recuerden, ¿ya? Es la totalidad de rasgos emocionales y conductuales que van a permitir caracterizar el día a día de la vida de una persona, ¿correcto? Y ya en su libro de psicopatología clínica, Kurt Schneider hablaba de ya un trastorno. Cuando se transforma en un trastorno de personalidad, recuerden esto chicos, genera sufrimiento personal al individuo o si no sufrimiento a la sociedad. Y cuando veamos los trastornos se van a dar cuenta que una persona, por ejemplo, que tiene rasgos egocéntricos o narcisistas, yo por ejemplo por ser profesor universitario puedo venir con una medalla de que soy doctor, ¿no es cierto? Y vengo con mi terno así, ¿no es cierto? Tratando de mostrar un estatus de diferencia entre mis alumnos y yo, ¿no? O no puedo permitir que de repente alguien me pueda hacer una pregunta. Y si yo no respondo la pregunta, me burlo del alumno, ¿correcto? Entonces muchas veces recuerden que cuando hay un trastorno de personalidad, el individuo no se ve a sí mismo como las demás personas lo ven. Eso es lo característico de un trastorno de personalidad. ¿Y qué creen que probablemente pueda interactuar en la personalidad cuando nosotros nos relacionamos con pacientes? A ver, empecemos a razonar clínicamente. Como una persona, por ejemplo, que piensa que sabe más que el médico, ¿se podría establecer una relación médico-paciente adecuada? ¿Por qué creen también, chicos, que tanto pacientes, ustedes han visto ya pacientes diabéticos, pacientes con insuficiencia renal crónica, ¿por qué llega el paciente a esa etapa? No hay adherencia ¿a qué? Al tratamiento, y eso depende de factores de la personalidad. Entonces el médico tiene que conocer qué es personalidad, ¿sí? Entonces esta clase es bien bonita, ¿sí? Entonces, bien, normalmente es una organización relativamente estable de características tanto estructurales, los rasgos, y funcionales, la manera de funcionar en el día a día. Es complejo, va a haber características innatas, predomina la parte genética en la personalidad, por supuesto que sí. ¿Por qué? Si ustedes se ponen a pensar, muchas de sus reacciones son muy similares a las que tiene su papá o su mamá. Y eso es temperamento, la parte genética de la personalidad. Y eso se asocia con el carácter que va a depender del entorno sociocultural, ¿ya? Y además es un patrón propio, como ya lo hemos dicho, de pensamiento, cognición, afecto y conducta. Entonces va a haber esto, se va a correlacionar con condiciones del desarrollo, del ciclo vital del individuo. Vamos a tener factores estresores y finalmente cada uno de nosotros va a desarrollar estrategias de afrontamiento, adaptativas o desadaptativas dependiendo de los rasgos que yo tenga, ¿sí? Y es un patrón estable de afecto, conducta, cognición y deseo. Por ejemplo, si de repente termina la evaluación docente y me ponen 0 mis alumnos, agarro, como yo tengo acceso a medicamentos, me saco, tengo también mi bloque de recetario especial, agarro fentanilo, me compro un fentanilo y me inyecto en mi vena porque me han puesto mis alumnos 0. ¿Es una respuesta adaptativa? No es una respuesta adaptativa. Se van a dar cuenta. Y eso depende de los rasgos, ¿sí? Entonces va a haber diferentes teorías. Y esto justamente, chicos, es una, digamos, un cisma. ¿Qué es un cisma, no? Algo que
no puede crear un puente entre la psicología, porque en la psicología hay múltiples teorías de personalidad, en cambio en la psiquiatría y la psicopatología ve lo anormal, ¿correcto? Entonces tenemos que ir a buscar una teoría o diferentes teorías que nos permitan explicar de mejor manera la psicopatología en la personalidad. Entonces, primeramente vamos a hablar del paradigma psicoanalítico. Esto ya lo hemos tocado en los modelos de normalidad, anormalidad psíquica, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de Sigmund Freud. Aún todavía hay algunas personas, porque esto es pseudociencia. Lo tomamos porque en la teoría aún todavía está, y es probablemente lo único rescatable del psicoanálisis, que son los mecanismos de defensa, ¿ya? Entonces, normalmente Freud habla de que hay una estructura tripartita en el psiquismo humano. El ello, el yo y el superyo. Cada uno de ellos busca probablemente un objetivo o busca satisfacer una necesidad biológica, ¿correcto? El ello busca el principio del placer y la satisfacción de mis propias necesidades. En ello tiene que ver la parte de la sexualidad, la parte de la comida. El yo utiliza el principio de realidad y las relaciones que mantenemos con otras personas y también con el mundo exterior. Y el superyo tiene que ver con las normas sociales y las normas morales. Entonces, normalmente el yo tiene que equilibrar los impulsos biológicos sobre la restricción social, ¿correcto? Entonces, para eso utiliza una serie de mecanismos que se denominan mecanismos de defensa, que en la parte, cuando veamos, digamos, ya diagnóstico de trastornos de personalidad, se van a dar cuenta que cada uno de los trastornos de personalidad tiene mecanismos de defensa para probablemente adaptarse. Y mientras el mecanismo de defensa sea más inmaduro, el trastorno de personalidad es más grave, ¿correcto? Entonces, normalmente la conducta va a ser un reflejo del conflicto entre un deseo biológico propio del ello hacia la satisfacción y sobre este la restricción social del superior. Y acá aparecen los mecanismos de defensa, ¿correcto? Esto habla del modelo psicoanalítico, ¿ya? O el paradigma psicoanalítico. Luego vamos a hablar de el paradigma conductual. Y acá justamente aparece la teoría del aprendizaje de Alfred Bandura, ¿correcto? Normalmente nosotros aprendemos a través de un proceso de condicionamiento. Y ustedes recuerdan los experimentos de Pavlov, han visto, ¿no es cierto? El condicionamiento clásico y el condicionamiento operante con refuerzo positivo o refuerzo negativo. Y esto es propio, por ejemplo, en los animales. Si ustedes a un perrito le echan agua, cuando hace su deposición en un lugar donde no debe, no lo va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque por el miedo a que le vuelvan a echar agua. Pero eso yo no voy a hacer como una persona, pues, ¿no es cierto? No lo voy a torturar. Entonces hay un aprendizaje social que es, normalmente este aprendizaje social se lleva en la familia. Hay un aprendizaje, eso se denomina aprendizaje vicario, por imitación. Entonces nosotros tenemos normalmente variables cognitivas y hay expectativas que nosotros tenemos respecto al estímulo y a la respuesta. Entonces, finalmente, en el condicionamiento clásico, la respuesta deja de depender del estímulo y depende de la expectativa cognición. A partir, y esto es el aprendizaje vicario, a partir de la observación del estímulo-respuesta en otras personas. Si yo observo, por ejemplo, si el niño crece en un ambiente caótico, con negligencia, donde normalmente es cotidiano la violencia del papá hacia la mamá, ¿qué va a aprender? A normalizar la violencia. ¿Se dan cuenta cómo hay ciertas características? Esta parte, se van a dar cuenta que cada uno de los paradigmas nos da explica ciertas cosas que el otro no explica, ¿sí? Y acá vamos a hablar de las distorsiones cognitivas, es decir, lo que son las creencias irracionales, ¿sí? Por ejemplo, una creencia irracional, que siempre yo les digo a mis alumnas, es que una mujer, para poder ser feliz, tiene que tener hijos. Es una creencia irracional, y eso depende también de nuestra cultura. Y eso les indico por qué, porque la tasa de natalidad en el Perú ha disminuido bastante. Antes, normalmente, si ustedes hacen una retrospectiva de
3, 4 generaciones de su familia, probablemente sus tíos eran 8, 9. Y ahora, ¿cuántos probablemente? Yo les aseguro que algunos de ustedes o son hijos únicos o tienen 1 o máximo 2 hermanos, ¿no es cierto? Y eso va pasando, esa es la verdad. ¿Sí? Y luego vamos a hablar del paradigma humanista, y esto es probablemente el paradigma que habla de que el ser humano como persona es un individuo único y utiliza la parte fenomenológica de descripción. Y acá está justamente Carl Rogers. Centra su objetivo en el estudio de la persona como un ser singular e idiosincrático y utiliza un enfoque global de la personalidad, que es una perspectiva ideográfica, ¿no es cierto? Y cada uno de nosotros tiene motivaciones, hay una autodeterminación, nos proponemos metas y hay variables cognitivas que combinan con otras teorías, pero para eso utiliza también lo que les he explicado en bioética, el modelo biopsicosocial. Hay un componente en la personalidad que depende del componente biológico genético, que es el temperamento, recuerden por favor eso, y el componente que depende de la parte sociocultural, que es el carácter, ¿sí? Y acá hablamos de 3 características de las cuales habla Carl Rogers, de que una persona tiene una personalidad normal, que sea auténtico, que haya una aceptación incondicional a las características que yo tengo, y finalmente empatía con las demás personas. Ustedes ya les he explicado qué es la empatía, ¿no es cierto? Poder ponerme en los zapatos cognitivos y emocionales del paciente, ¿sí? Eso es de la parte de Carl Rogers, y ahora vamos a hablar ya de la teoría de los rasgos. Y este es justamente el paradigma dimensional o psicométrico, y es cuando justamente la psicología clínica empieza a utilizar el método científico para poder estudiar la personalidad. Y acá aparece este psicólogo, Hank Einstein, que utiliza el rasgo como unidad conceptual de la personalidad, es decir, la personalidad va a estar constituida por rasgos, ¿correcto? Y se utiliza el método científico para estudiar la conducta y la personalidad. Entonces, acá hablamos de una teoría estructural. Va a haber rasgos y disposiciones que nos van a permitir establecer una taxonomía, es decir, un orden sistémico de las características, y habla de una perspectiva ya no ideográfica, sino nomotética. Y al hablar de una perspectiva nomotética, nosotros vamos a hablar que una persona tiene que tener determinados rasgos para hablar de un trastorno de personalidad. Y como ya Schneider decía, genera sufrimiento personal en uno mismo, o si no, sufrimiento a la sociedad, ¿sí? Y habla también de teorías funcionales, donde se combinan tanto variables cognitivas y afectivas, ¿sí? Y ustedes van a recordar, ¿no? Esto tiene, y ustedes lo han visto, les aseguro, en semiología. Primeramente ya había, desde antes de Cristo con Hipócrates el COS, la teoría de los humores básicos. Y la persona, para Hipócrates, dependiendo del humor que predominaba en un individuo, tenía ciertas características en su personalidad. Aquel que tenía predominio de la sangre tenía un carácter sanguíneo, el que tenía flema era flemático, el que tenía bilis amarilla era colérico, y la bilis negra era apático, melancólico, con la tendencia a la tristeza. Y después aparece justamente Carl Jung y habla de ciertos rasgos de introversión y extroversión. Y esto es algo también muy importante, porque normalmente el individuo, cada uno de nosotros, centra su locus de control. ¿A qué me refiero con locus de control? O sea, ¿dónde está el control de mis acciones? Hablamos de un control interno cuando somos introvertidos, y hablamos de un control externo cuando hay extroversión, donde yo centro mi locus de control sobre las otras personas. ¿Ya? Recuerden por favor eso. Y acá viene Ernest Kretschmer, y ustedes han visto, yo les aseguro que en su libro de semiología han visto estas tipologías, ¿no es cierto? Tipologías de Kretschmer, y aunque no lo crean, Kretschmer era psiquiatra, y habla de el leptosómico, que tiene tendencia a desarrollar cuadros psicóticos,
el pícnico, que tiene la tendencia a desarrollar síndromes maníaco-depresivos o trastorno afectivo bipolar, y el atlético, que no tiene alguna alteración probablemente, ¿no? E introduce también Ernest Kretschmer el término de temperamento, ¿correcto? Y recuerden que el temperamento es lo genéticamente codificado, ¿sí? Entonces, se habla también de patrones de personalidad, y esto ustedes seguro lo han visto en semiología. El de tipo A, que es probablemente más competitivo, tiene más desarrollo de cuadros cardiovasculares, infarto del miocardio. El de tipo B aparentemente no está asociado a ningún problema médico, y el de tipo C tiene caracteres introvertidos y ansiedad como rasgo, y está asociado con problemas oncológicos. Si bien es cierto, no hay muchos estudios, pero en la literatura lo clásico es lo que nos demuestra eso, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y vamos a hablar ahora ya de lo que yo quiero que entiendan muy bien. Ya sabemos qué es la personalidad, hemos visto los paradigmas, estamos viendo el paradigma psicométrico dimensional de rasgos, y ahora vamos a ver qué es rasgo. Es un concepto ya científico que va a resumir las conductas que una determinada persona realiza en distintas situaciones, ¿correcto? Entonces, va a permitir describir las diferencias individuales en relación con una determinada conducta. Entonces, ahora, en el momento actual, se habla de una perspectiva interaccionista. El entorno influye sobre el rasgo, y finalmente el conjunto de rasgos van a constituir un trastorno de personalidad o una personalidad normal. Recuerden que va a haber un rasgo, y esto cómo se va a demostrar cada vez que nos enfrentamos al estrés. Cuando uno se enfrenta al estrés, sale más el rasgo de la persona, ¿correcto? Y hablamos de una taxonomía multidimensional. Entonces, acá hablamos ya de un estudio científico y una variación cuantitativa. Entonces, si yo, por ejemplo, ahorita vamos a hablar de la teoría de los 5 grandes, que quiero que recuerden que es probablemente la que más se utiliza en investigación clínica. Vamos a ver que cada uno de nosotros si les aplico una determinada escala a ustedes, una entrevista autoadministrada, y hago el puntaje, cada uno de ustedes va a puntear en diferentes rasgos de diferente manera, y cada uno no va a tener el mismo puntaje, ¿sí? Entonces, esa es la taxonomía multidimensional, y también hablamos de una taxonomía unidimensional cuando nos centramos solamente en un determinado rasgo, ¿ya? Y ahora vamos a hablar justamente de personalidad y el modelo médico de enfermedad. Nosotros el modelo médico que se centra en etiología, en enfermedad, podrá explicar la personalidad del individuo. O sea, yo puedo decir, este paciente tiene o sea, hay una etiología específica para el trastorno de personalidad, es improbable. El modelo médico no llega a explicar, y se van a dar cuenta por qué. Y esto también quiero que chicos recuerden, ¿no? Que así como normalmente nosotros tenemos un sistema inmunológico que cuando es competente nos protege de las infecciones oportunistas, nos protege de las infecciones parasitarias, ¿correcto? La personalidad, esto recuerden bien, ¿ya? Y a veces muchos colegas psiquiatras dejan de lado la evaluación de la personalidad, pero la personalidad es la matriz inmunitaria que nos permite tener una adecuada salud mental. Y eso les decía, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros, cuando está sometido al estrés, puede tener conductas adaptativas o conductas desadaptativas, ¿correcto? Pero recuerden, eso es la matriz inmunitaria que permite adaptarme a un entorno estresante, ¿correcto? Entonces miren esto es de un libro de Milo, de solo trastornos de personalidad. O sea, nosotros, por ejemplo, los psiquiatras, hay libros, chicos, así de este grosor, de trastornos de personalidad. Imagínense en una sola clase darles todo esto, yo trato de resumirlo. Y miren, normalmente este es el modelo médico de enfermedad. Una enfermedad va a tener síntomas o signos y va a ser una constelación. Pero miren, un trastorno de personalidad. Para llegar a tener un trastorno tengo que tener un determinado rasgo A, un rasgo B, un rasgo C, un rasgo D, un rasgo E, un rasgo F, y cierra el octógono. Y mientras más rasgos desadaptativos tenga, el trastorno de personalidad va a ser mucho más grave, ¿sí? Recuerden por favor eso.
Entonces, acá vamos a hablar de dos cosas que ya les he estado adelantando. Una cosa es temperamento, que es justamente la disposición biológica, la genética, y es la influencia de la naturaleza, es decir, es la nultura, ¿correcto? Físicamente codificada, eso es temperamento. ¿Y qué es carácter? Son las características adquiridas durante nuestro crecimiento, lo que decía Bandura, el aprendizaje social, ¿sí? Lo que aprendemos. Entonces, la personalidad se va a formar por temperamento y por carácter. ¿Ya? Entonces siempre recuerden esa ecuación: temperamento más carácter es igual a personalidad. El temperamento es la parte genética y el carácter es la parte del influjo sociocultural, ¿correcto? Y hay tres rasgos básicos que describe ya Einstein, ¿no? La extraversión, donde yo tengo gusto por relaciones sociales y alto nivel de actividad. El neuroticismo, o la tendencia a la ansiedad, inestabilidad emocional, alto nivel de ansiedad, preocupación, tensión y síntomas somáticos. Y el psicoticismo, tendencia a la conducta de disconformidad y desviación social, alejamiento personal y pensamiento divergente. Esos son los tres rasgos básicos de Einstein, ¿ya? Y a partir de eso se desarrolla el modelo de los 5 grandes de Costa y McCree. ¿Ya? Recuerden esto porque este Big Five Factor Model es el que se utiliza más en la investigación y hay una escala específica. Entonces pueden utilizar esto cuando hagan un proyecto de investigación para valorar, digamos, dimensiones en la personalidad. Y habla de estas 5 características o de rasgos de personalidad: la apertura a la experiencia, la responsabilidad, la extraversión, la empatía y el neuroticismo. Y acá hablamos de eso, miren. Extraversión, gusto por las relaciones sociales, vuelve a repetir lo que hablaba Einstein. Neuroticismo, mayor inestabilidad emocional, alto nivel de ansiedad, preocupación, tensión y síntomas psicosomáticos. Apertura a la experiencia, donde hay mayor curiosidad, amplios intereses, alta actividad intelectual y búsqueda continua de experiencias e información. Amabilidad, trato agradable, evitación de conflictos, adecuación al medio interpersonal. Y la responsabilidad, capacidad de controlar mis impulsos, interés en marcarme objetivos y marcarme metas. ¿Ya? Y este es el modelo de los 5 grandes, ¿sí? Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad. Y acá justamente les traigo esto, ¿no? Que es el modelo más utilizado en la personalidad, y para esto hay un inventario de personalidad neo-revisado que utiliza justamente el modelo de los 5 grandes de Costa y McCree, el Neo-PR. ¿Ya? Recuerden por favor eso. Y ahora vamos a hablar, que ya conocemos esto, de un modelo que combina la parte biológica con la parte médica y lo entrelaza y habla de dominios de temperamento genéticamente codificado y dominios de carácter determinado por la interacción sociocultural. Vamos a hablar de este psiquiatra, Claude R. Cloninger, que establece su modelo, el modelo de los 7 factores de personalidad. Vamos a tener 4, vamos a hablar de temperamento y vamos a hablar de carácter, ¿sí? El carácter va a tener, el temperamento primeramente son respuestas asociativas automáticas, es lo genéticamente codificado, ¿sí? Son estímulos emocionales básicos que ya tenemos y heredamos probablemente nuestros genes. Y el carácter es el autoconcepto que va a tener que ver con la influencia sociocultural, ¿sí? Recuerden que en el temperamento va a estar asociado al aprendizaje asociativo y procedimental, y el carácter más que todo asociado al aprendizaje introspectivo, de lo que yo veo en mi ambiente cultural. Entonces vamos a tener dominios del carácter y dominios del temperamento. En el temperamento tenemos búsqueda de novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa y persistencia. Esos son los 4 dominios del temperamento. Y todos nosotros puntearíamos de diferente manera en búsqueda de novedad. Algunos evitamos más el daño, algunos dependemos de la recompensa. ¿Por qué creen que las personas se vuelven adictas a una determinada sustancia psicoactiva? Porque tienen dependencia a la recompensa. Prefieren una recompensa inmediata y satisfactoria a una recompensa de repente más aplazada, ¿sí?
y la persistencia, y los dominios del carácter, que viene a ser la autodirección, la cooperatividad y la autotrascendencia, que probablemente es el principal, la autodirección, que es el principal determinante de la presencia o la ausencia de un trastorno de personalidad. ¿Y por qué es importante este modelo, chicos? Porque Cloninger correlaciona los dominios del carácter, los dominios del temperamento con ciertos circuitos cerebrales, serotonina, noradrenalina, dopamina e incluso hasta glutamato. ¿Correcto? Miren. Entonces Cloninger habla de 4 disposiciones de rasgos, dominios de temperamento, que ya lo hemos visto, de dependencia a la recompensa, búsqueda de novedad. La búsqueda de novedad está asociada directamente al sistema dopaminérgico, es decir, experimentar placer. ¿Sí? Luego tenemos la evitación del daño, que tiene que ver con el sistema serotoninérgico y GABAérgico. Y la dependencia de la recompensa asociado al sistema noradrenérgico y el sistema serotoninérgico. Y la persistencia está asociado al sistema glutamatérgico y serotoninérgico. Entonces, eso es lo importante. Yo, por supuesto, no les voy a preguntar, no estamos haciendo neurobiología, estamos haciendo psicopatología, pero este modelo, yo quiero que recuerden los dominios del temperamento y los dominios del carácter. O sea, ahorita estamos hablando de dominios del temperamento. ¿Sí? Entonces, acá hablamos de los famosos cubos de Cloninger. Se van a dar cuenta, es como si fuera algo tridimensional. Miren, acá tenemos la búsqueda de novedad. Va a haber individuos que tienen baja búsqueda de novedad y individuos que tienen alta búsqueda de novedad. Y eso depende de la dopamina. Vamos a tener individuos que tienen baja evitación del daño y alta evitación del daño, que sería serotonina y GABA. Y vamos a tener individuos que tienen dependencia de la recompensa, que tiene que ver con noradrenalina y serotonina. Y la persistencia con glutamato y serotonina. Y se van a dar cuenta que en cada arista del cubo va a haber una característica de un determinado patrón de personalidad. Un paciente antisocial o disocial que no respeta normas y reglas, miren, por ejemplo, va a tener altos niveles de búsqueda de novedad, alta dependencia de la recompensa y baja evitación del daño. ¿Se dan cuenta? Eso permite estructurar, y eso es lo que yo quiero que recuerden. Yo no les voy a poner pues, en el examen un cubo, ¿no es cierto? Pero sí les voy a preguntar, ¿no?, qué características probablemente son los dominios del temperamento y los dominios del carácter. Y Cloninger ahora habla de los dominios del carácter y están asociados al aprendizaje introspectivo. Lo que yo veo, el aprendizaje social, el aprendizaje vicario. Entonces va a haber autodirección y lo que yo les decía, esto, por favor recuerden esto, les pregunto en el examen, la autodirección es el dominio dentro del carácter que es el determinante mayor de la presencia o la ausencia de un trastorno de personalidad. ¿Correcto? Entonces, la autodirección tiene que ver con responsabilidad, decisión y autoaceptación. Si yo sé hacia dónde estoy dirigiendo, ustedes, por ejemplo, saben y tienen un plan en su vida. ¿Qué pasa con ustedes? Han visto pacientes con trastorno límite de personalidad. ¿Tienen un sentido? Cuando uno le pregunta, ¿usted encuentra un sentido en lo que está haciendo? No, lo estoy buscando aún. ¿No es cierto? La cooperatividad, normalmente nosotros cooperamos entre personas porque somos seres gregarios, ¿no es cierto? No nos aislamos, no me siento ahí al fondo, o no vengo acá y hablo bajito y ni siquiera converso con alguno de ustedes y me voy de la clase. ¿Sí? Y la autotrascendencia. Cada uno de nosotros tiene ideales y piensa trascender en el mundo de una determinada manera. ¿Correcto? Mi manera, por ejemplo, para mí, como yo quiero trascender, es transmitiendo conocimientos. Yo disfruto enseñar. Probablemente es una manera de trascender. Un cirujano, por ejemplo, disfrutará operar. Cada uno tiene una manera de trascender y eso tiene que ver con nuestra moral, nuestros ideales y la espiritualidad que tengamos. ¿Correcto? Sí, y miren, esto es lo que dice Cloninger. El carácter es el regulador del bienestar independiente del temperamento subyacente. O sea, yo puedo tener carga genética para un temperamento, pero mientras el medio
no sea predisponente para exacerbar esos dominios del temperamento, no se va a desarrollar un trastorno de personalidad. ¿Sí? Y otras perspectivas neurobiológicas, acá tenemos el gen, va a haber rasgos temperamentales, vectores mayores de personalidad, pero igual lo que les decía, va a haber interacción entre la parte sociocultural con estas redes génicas que van a actuar sobre el cerebro y se va a tener rasgos temperamentales, temor, búsqueda de novedad, agresividad, empatía, extraversión. Entonces, esto es la interacción gen-ambiente, porque nuestro cerebro no está aislado del ambiente. ¿Sí? Y acá tenemos, esto no es para tomarles, sino es más que todo para que vean toda la investigación que hay en personalidad. Ya desde el año 1950 recién hay, incluso hay una revista específica de Personality Neuroscience, donde hay neurociencia de la personalidad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, la serotonina tenía que ver con evitación del daño, ¿no es cierto? Que les expliqué. Tiene que ver con el córtex orbitofrontal, el cingulado, la amígdala, hipocampo, y esta es la interacción entre sistemas neurales jerarquizados entre aproximación e evitación. La serotonina, ese neurotransmisor, nos permite tener conductas prosociales, porque cuando hay baja serotonina el individuo es impulsivo. Ya, recuerden por favor eso. Y acá tenemos una tabla de resumen de las teorías, y hemos hablado de la teoría psicoanalítica, búsqueda del placer, la teoría fenomenológica, donde tiene que ver con la autorrealización, un clima de autoaceptación, autoconciencia y un autoconcepto positivo, los rasgos de personalidad, y más importante, por favor recuerden, la teoría de los 5 factores o de los 5 grandes de Kosten-McCree, y acá este inventario, el Neo-Cree, que se utiliza. ¿Sí? Y otras teorías, y hemos hablado de la teoría conductista, que tiene que ver con el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, y hemos hablado de una teoría sociocognitiva, les mencioné a Bandura, el aprendizaje social, y la teoría biologista, acá también tenemos que incluir a Klaus R. Kroll, ¿correcto? Entonces, personalidad y salud. Pues normalmente el uso, chicos, del modelo biopsicosocial de la salud y el surgimiento de la psicología de la salud permitió poner de manifiesto la importancia de la vulnerabilidad individual para la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la promoción de la salud frente a la enfermedad. Entonces, cada uno de nosotros tiene un determinado tipo de personalidad. Va a haber un estímulo, vamos a tener una percepción del estímulo, una respuesta, una determinada estrategia de afrontamiento cuando enfrentemos o desarrollemos una determinada enfermedad. Entonces miren cómo la personalidad tiene un papel mediador en los procesos de estrés. ¿Correcto? Y incluso la OMS ya en el 93 hablaba de un modelo de habilidades para la vida de la OMS, que son habilidades que facilitan a las personas comportarse de un modo saludable, con una motivación individual, un campo de acción, un contexto social y un contexto cultural. Y estas son probablemente las habilidades para la vida de la OMS. Y ustedes se van a dar cuenta que estas habilidades para la vida derivan justamente de muchos de los modelos teóricos de la personalidad. Autoconocimiento del modelo de humanista de Carl Rogers o fenomenológico. Empatía también del modelo fenomenológico, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, y el manejo de tensiones y estrés. ¿Sí? Entonces, acá miren, se dan cuenta, esto también lo hemos traído de un libro de Vallejo, y dense cuenta, miren, cómo ciertos rasgos o ciertos dominios de los 5 grandes están asociados con algunas características sobre la salud. Cuando un paciente es muy inestable emocionalmente y predomina el neuroticismo, tiene menos estilos de afrontamiento positivos, menos bienestar subjetivo. Cuando hay extraversión, esto está asociado con un individuo prosocial, entonces va a tener más apoyo social, va a haber mayor longevidad, resiliencia, estilos de afrontamiento positivos y bienestar subjetivo. Cuando hay responsabilidad,
longevidad, y cuando hay menos responsabilidad, el paciente va a empezar a tener conductas de riesgo, como consumir drogas, conducción temeraria. La amabilidad también tiene que ver con la longevidad y con menos presencia de enfermedades cardíacas. Y en la apertura de la experiencia es donde ha habido pocas asociaciones relevantes. Ahora que ya conocemos lo normal, vamos a identificar lo anormal. Una alteración de la personalidad viene a ser la presencia de un rasgo clínicamente significativo en menor o en mayor grado frente a la población típica. Entonces ya les he dicho esto, recuerden, ¿no? Cuando las alteraciones de la personalidad generan sufrimiento al propio individuo o sufrimiento a la sociedad. Entonces, normalmente un trastorno de personalidad se define como un patrón permanente de experiencia y comportamiento interno marcadamente desviado de las expectativas del entorno cultural del individuo. Entonces vean cómo se va matizando temperamento con carácter, ¿correcto? Porque nosotros normalmente tenemos normas sociales, ¿no es cierto? O es normal, por ejemplo, que yo venga, agarre mi botella de agua y a una de sus compañeras le dé en la cabeza por dormirse en la clase. ¿Es normal eso? No es normal, ¿no es cierto? Y hablamos ya de un trastorno de personalidad como un patrón duradero. Recuerden que la inflexibilidad existe en los trastornos de personalidad. El paciente es irreflexivo. O sea, yo soy así y no puedo cambiar. Lo que les decía, ¿no? El paciente no se ve a sí mismo como las demás personas lo ven, ¿ya? En una amplia gama de situaciones personales y sociales. Y tiene que ver con la manera de pensar, la manera de sentir, cómo yo me relaciono con el resto de personas y cómo controlo mis impulsos. Y esto es, como ya lo hemos definido como personalidad, es estable, de larga duración y normalmente inicia en la adolescencia. Recuerden eso, ¿ya? Y este es el modelo de continuidad. Miren cómo, de acuerdo a los rasgos, se distribuye en un continuo la personalidad. Acá es normal o no enfermo, puede tener algunos rasgos, ¿correcto? Factores ambientales, susceptibilidad genética, patologías intermedias, donde son condiciones del espectro. No se tiene el trastorno de personalidad completo y solamente unos cuantos individuos van a desarrollar un trastorno completo de personalidad, que va a ser mucho más grave. Pero por supuesto estas condiciones del espectro, como les decía, a la personalidad la tenemos que conceptualizar como la matriz inmunitaria de que nos garantiza una adecuada salud mental. Si tengo rasgos anormales y me enfrento al estrés, ¿qué va a suceder? Voy a desarrollar un cuadro de ansiedad, puedo desarrollar un trastorno depresivo, puedo desarrollar un trastorno por consumo de sustancias. Y acá tenemos las interacciones sistémicas entre la personalidad. Miren cómo el sistema familiar va a actuar sobre los factores genéticos que van a dar un sustrato neurobiológico, temperamento, ¿no es cierto? Temperamento, las relaciones diádicas, el sentido de adecuación y finalmente la estructura psicológica y las influencias culturales y sociopolíticas. ¿Sí? Y acá tenemos los diferentes trastornos de personalidad. Y miren, esto es más que todo para que vean cómo ha evolucionado los conceptos. Antes, incluso, chicos, la desviación sexual o la orientación sexual se consideraba en el DSM-1 de 1953 como una alteración. Ahora ya no se considera eso. Y para el DSM-4 vamos a hablar de clústeres, y esto les voy a enseñar. Vamos a hablar de clústeres de personalidad, ¿sí? Y acá tenemos la clasificación de los trastornos de personalidad. Esto es para series. Yo les voy a enseñar por clústeres. Les voy a enseñar una técnica en nuestras siguientes clases para poder identificar los trastornos de personalidad, hablando, digamos, de lo prototípico o lo patológico de cada uno de los trastornos. ¿Sí? Vamos a hablar de un clúster A, donde predomina la desconfianza y las conductas extrañas. Ahí está el trastorno de personalidad paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Vamos a hablar de aquellos individuos impulsivos teatrales, donde está el trastorno disocial y que no respetan normas, el disocial, el trastorno limítrofe de la personalidad, el histriónico y el narcisista, y aquellos individuos temerosos o miedosos, donde es el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, el trastorno evitativo y el trastorno dependiente. ¿Sí?
Y vamos con nuestra viñeta clínica. A ver, quiero que alguien de ustedes lea. Ya estamos terminando. Ya no nos falta. A ver, ¿quién puede leer? Durante la entrevista para el trabajo de un sitio web de noticias nuevo, Frederick dijo: esto puede sonar presuntuoso, pero soy extremadamente talentoso. Estoy seguro de que haré grandes cosas en este puesto. El Osterman Post y yo pronto estableceremos el estándar para el periodismo y la redacción de blogs para el país. En el término de un año estaremos mirando al Huffington Post por el espejo retrovisor. El comité quedó impresionado. La confianza en sí mismo y la audacia de Frederick los había cautivado. Un año más tarde, muchos de los mismos individuos describían a Frederick de un modo muy diferente: arrogante, interesado, frío, egomaníaco, extenuante. Se había desempeñado bien como director, aunque no en forma tan espectacular como él parecía pensar. Pero ese rendimiento no podía compensar su complicada personalidad. Los colegas por encima y por debajo de él se habían cansado de su manipulación, sus arrebatos emocionales, la negativa a aceptar culpas, su incesante jactancia y sus planes grandiosos. Una vez más, Frederick había arruinado su bienvenida. Sin duda, Frederick era encantador y sabía cómo hacer que otros se sintieran importantes si esto le convenía. Por consiguiente, siempre tenía su cuota de amigos y admiradores, pero en realidad solo estaban de paso, hasta que Frederick se cansaba de ellos y se sentía traicionado por su falta de entusiasmo, por alguna de sus interpretaciones interesadas o alguno de sus grandes planes, o hasta que simplemente no podía soportar más a Frederick. Por brillante y exitoso que fuera, Frederick siempre se sintió con derecho a recibir más de lo que recibía: calificaciones más altas en la escuela, mayor remuneración en trabajo, más atención por parte de sus novias. Si lo criticaban, incluso ligeramente, reaccionaba con furia y estaba seguro de que el que criticó tenía celos de él. A primera vista, Frederick parecía tener mucho a su favor desde el punto de vista social. Con frecuencia, durante una relación afectiva podía ser tierno y aparentemente comprometido con su pareja. Sin embargo, siempre se cansaba de ella en unas pocas semanas o meses y se volvía frío o incluso mezquino. A menudo iniciaba relaciones con otras mujeres mientras aún estaba involucrado con su pareja actual. Las rupturas rara vez le causaban tristeza o remordimiento y casi nunca volvía a pensar en su expareja. Siempre se tenía a sí mismo. ¿Qué creen que tiene el paciente? Sí. Es un trastorno narcisista de la personalidad, chicos. No ven cómo, y el paciente se ve a sí mismo como las demás personas lo ven, no se ve. ¿Correcto? ¿Cuántos médicos tienen esto? A ver, ahora que lo en semiología, ¿no es cierto? Un montón. ¿Ya? Entonces vamos ya con nuestras conclusiones. La personalidad trata de responder a la pregunta de cómo es una persona. Comprende aspectos del comportamiento del individuo relativamente estables que los distinguen de los demás y nos permiten hacer una predicción respecto a su comportamiento conductual. Hay una interacción entre las influencias, ya lo hemos dicho, biológicas, que es el temperamento, la influencia psicológica y la influencia sociocultural, que es el carácter. ¿Ya? Y la teoría de los rasgos y la neurobiología de Claude R. Cloninger son las más utilizadas. Es decir, la teoría de los 5 grandes, ¿no es cierto? Conocer el tipo de personalidad es relevante para la relación médico-paciente. ¿Y quién ha leído a Mario Bunge? La teoría del conocimiento. Y esto, miren, yo les traigo para que reflexionemos. Si somos científicos, intentaremos explicar esa mera descripción arriesgando hipótesis que sean lógicamente consistentes, científicamente fundadas y empíricamente contrastables. ¿Sí? Entonces, gracias, chicos. No nos terminamos. Si se han dado cuenta, la clase es bien bonita, de personalidad, ¿no es cierto? Y ahora yo me quedo con mis alumnos de